Gloria a Dios, bendiciones. Bueno, este es el momento entonces del enigma. Ayer dejamos un enigma por acá, vamos a repetirlo. Damos la respuesta, el significado. Luego regresamos con el enigma de hoy para mañana. El de ayer decía así: si Dios sabía que el hombre iba a comer del árbol prohibido, ¿por qué no lo sacó del huerto antes de haber comido? ¿Por qué lo sacó después del pecado cometido? ¿Será que hay un misterio que no hemos comprendido? Muy bien, sí lo hay. Pero esto lo contamos en una historia que vamos a dar después del enigma de hoy para mañana. El enigma entonces de hoy para mañana dice así: apartado de los suyos por 4 días no más, donde nadie lo podía acompañar de sus seres queridos, gracias que no quedó en el olvido porque volvió a regresar. Vamos a repetirlo: apartado de los suyos por 4 días no más, donde nadie lo podía acompañar de sus seres queridos, gracias que no quedó en el olvido porque volvió a regresar. ¿De quién estamos hablando? Bueno, ya esto para mañana. Pero el de ayer, vamos a repetirlo para dar entonces la reflexión, contar la historia. Si Dios sabía que el hombre iba a comer del árbol prohibido, ¿por qué no lo sacó del huerto antes de haber comido? ¿Por qué lo sacó después del pecado cometido? ¿Será que hay un misterio que no hemos comprendido? Muy bien. La historia la contamos. Como hemos dicho, la idea de Dios en la creación era tener un pueblo que fueran su familia, que fueran sus hijos. Dios planeó todo perfectamente. Dios no solo quería tener un pueblo, Dios quería que el pueblo le conociera también como Él es, en su santidad, en su perfección. En los planes divinos de Dios, lo que Él había trazado desde antes de la fundación del mundo, Él metió todo en este plan para que el hombre lo conociera en su santidad y para que el hombre llegase a ser hijos de Dios. Muy bien. Para el hombre conocer a Dios entonces en su santidad, debía conocer el pecado. ¿Por qué tenía que conocer el pecado? Pero para usted saber lo que es bueno, tiene que saber lo que es malo, la contraparte. Para usted saber lo que es alto, tiene que saber lo que es pequeño. Para usted saber qué es gordo, tiene que saber qué es flaco. Igualmente, para usted saber lo que es santidad, debe conocer el pecado. Era el propósito de Dios, que el hombre le conociera tal cual como Él es. Y por eso pone el huerto. Y en el huerto, el árbol prohibido. Entonces, la idea de Dios era que el hombre conociera a Dios tal cual como es, en su santidad, en su perfección. Si no existiera el pecado, y ahorita se presentara en su casa, por decir alguien, Abraham, se presentara Moisés, Elías, usted a lo mejor se levantaría su silla para ver a aquellos personajes grandes. Pero si se presentara nuestro Señor Jesucristo, caería de rodillas, humillado delante del Todopoderoso, de aquel santo y perfecto. Porque nuestro pecado es que nos hacen reconocer la grandeza de Dios. Nuestro pecado es la que nos hace humillarnos delante del Señor. Ya Dios tenía su plan para redimir al hombre. Y como Dios siempre ha querido que los seres prueben su lealtad, era una manera también que el hombre probara que era fiel
a Dios, que quería vivir con Él. Dios no quiere que nadie viva con Él obligado. La otra parte, y de alguna manera un poco como más impresionante, es que la obra de Dios en el huerto no fue terminada. Usted podría decir, ¿cómo? No fue terminada. ¿Por qué no fue terminada? Porque la obra de Dios en el huerto dejó al hombre como creador por Dios, como alguien que fue creado por Dios, como una criatura de Dios, o una criatura de Dios, como querramos decirlo, ¿verdad? Ahora bien, Dios en sus planes estaba que el hombre fuera hijo de Dios. Entonces en el huerto el hombre realmente no era hijo de Dios, sino una criatura de Dios. En los planes de Dios estaba que en Cristo era que el hombre iba a pasar a ser hijo de Dios. Por eso en la cruz del Calvario, cuando crucifican a nuestro Señor Jesucristo, cuando se abre el costado, que sale sangre y agua, cuando lo crucifican, con esa sangre redimió al ser humano. Es esa sangre, es ese sacrificio el que hace que el Hijo de Dios o el cristiano redimido sea hijo de Dios, engendrado en Cristo Jesús. Por eso la obra en el huerto no estaba completa, se completó en la cruz. Allí pasamos a ser hijos de Dios. Por eso es que cuando en el huerto el hombre come del árbol prohibido, Dios le dice entonces a los que estaban con él, al Hijo, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Padre habló y dijo: he aquí el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, saquémoslo del huerto, no sea que alargue su mano, y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Por qué? Claro, porque si el hombre come del árbol de la vida ya estando en pecado, jamás iba a poder ser redimido. Porque entonces Cristo, cuando viniese, no podía en la cruz dar su vida para redimir al ser humano. Por eso el Señor saca a la mujer y el hombre del huerto del Edén para que no comieran del árbol de la vida, porque entonces iban a vivir eternamente en pecado. Y sin derramamiento de sangre no hay redención. Por eso lo sacaron de allí. Cuando Cristo viniera entonces a morir por el ser humano, le diera vida eterna y se completara el plan de Dios. Entonces, el plan de Dios se completó en la cruz. Allí en la cruz es donde Dios culminó su creación con el hombre para que fuera hecho hijo de Dios. Por eso entonces el árbol prohibido Dios lo puso en el huerto. El propósito de Dios era ese, que el hombre comiera para que entonces el hombre conociera el pecado y una vez conociendo el pecado valorara o por lo menos mirara la grandeza de la santidad de Dios. Por eso en Lamentaciones 3:37 dice: ¿quién será aquel que diga que aconteció algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. Claro, el asunto es que en eso malo que vemos que va a salir o que salió, Dios tiene un plan detrás que va a beneficiar a su pueblo. Entonces no es malo, sino algo que nosotros vamos a apreciar como tal por desconocer los planes perfectos de nuestro Dios. Damos gracias a Dios por eso, porque si el hombre no hubiera pecado, nosotros no fuéramos hijos de Dios, sino uno más en la creación de Dios. Hoy, gracias a ese árbol que fue o que se ve como malo, somos hijos de Dios. Ese es el misterio que se había mantenido oculto en ese árbol. Muchos dicen, y bueno, pero ¿por qué Dios lo dejó si Dios sabía que el hombre iba a pecar? Justamente es la historia que estamos contando. Dios te bendiga, Dios te guarde.